Buen día, continuando con la ronda de seminarios de la Unidad de Farmacología, Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina, Posgrado de Ginecología y Obstetricia del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Hoy estaremos hablando sobre los betalactámicos. En primer lugar, empezando con la historia, tenemos que el primer antibiótico que fue descubierto fue la penicilina. Alexander Fleming en 1928 estaba cultivando una bacteria, el Staphylococcus aureus, en un plato de agar, el cual fue contaminado accidentalmente por hongos. Luego advirtió que el medio de cultivo alrededor del moho estaba libre de bacterias. Él ya había trabajado previamente en las propiedades de la lisozima. Por ello pudo realizar la interpretación correcta de lo que vio, que el hongo estaba secretando algo que inhibía el crecimiento de la bacteria. Informó el descubrimiento a la literatura científica debido a que el hongo era del género Penicillium, específicamente del Penicillium noctatum, por lo cual denominó al producto penicilina. Los eventos que propiciaron el descubrimiento de la penicilina. Existe una hipótesis que si el Staphylococcus no se hubiese utilizado, sino que Fleming hubiese estado estudiando un bacilo gram negativo, probablemente el efecto inhibitorio no se habría producido. La casualidad que significó la contaminación de escasos segundos que la placa se mantuvo expuesta al ambiente, y por otra parte también fue importante que el hongo y la bacteria fueran sembrados casi unísono. Y si el estafilococo hubiese estado creciendo con más fuerza unas horas antes, probablemente el hongo no hubiese tenido posibilidad de desarrollo. Justo en el momento que Fleming sale de vacaciones, la ola de calor que azotaba Londres cambió y bajó lo suficiente como para dar las óptimas temperaturas del desarrollo del hongo. Posteriormente, se pudo demostrar que la penicillium que contaminó la placa de Fleming era una variante de la Penicillium noctatum y solo esta variante es productora de la penicilina. Tenemos que la clasificación y estructura química. La asociación de diferentes tipos de cadenas lineales junto con las características propias de este esqueleto básico formado por dos anillos llamados núcleos modifica las propiedades del compuesto resultante que dan lugar a los diferentes grupos de antibióticos betalactámicos como la penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactamas y inhibidores de la betalactamasa. Dentro de cada grupo, pequeñas alteraciones en las estructuras químicas son capaces de modificar las características del antibiótico como el espectro, la afinidad por determinados receptores o la resistencia a la betalactamasa. Acá traigo un video muy didáctico sobre el mecanismo de acción de los antibióticos betalactámicos. La síntesis de la pared bacteriana, produciendo inestabilidad en esta y como consecuencia la muerte de la bacteria. Hemos comentado anteriormente el proceso de síntesis de pared bacteriana y cómo se introducían nuevos peptidoglicanos a esa pared en crecimiento. Los antibióticos betalactámicos van a bloquear la transpeptidasa. Al estar inhibida la enzima, no puede reaccionar con los péptidos de los peptidoglicanos y no se forman esos enlaces que unen las diferentes capas de la pared, dejándonos una pared inestable. Pero la autolicina sigue funcionando normalmente, rompiendo los enlaces entre los diferentes peptidoglicanos en la pared, y lo que va a producir es que se fragmente la pared bacteriana. Al destruirse la pared, la alta concentración de iones y proteínas en el citoplasma de la bacteria crean una alta presión osmótica, y el agua empieza a entrar libremente al citoplasma, lo que va inflando la bacteria hasta que su membrana se rompe y explota. Entonces, tenemos que la presencia del anillo betalactámico define químicamente a esta familia de antibióticos. Además, este determina el mecanismo de acción, si es inhibición de la síntesis de la pared celular, la escasa toxicidad directa que actúa sobre la pared celular del microorganismo, que no está presente en las células eucariotas y animal, y el principal mecanismo de resistencia de las betalactamasas de esta gran familia de antibióticos. No obstante, para que el betalactámico sea activo,
es preciso que esté unido a otros radicales, habitualmente a otros anillos. Entonces tenemos que existen varios tipos de penicilina. Entre estos están los naturales, tenemos las resistentes a la penicilinasa, los aminopenicilinas de amplio espectro y el espectro extendido. Entre las naturales tenemos la penicilina G sódica o potásica, penicilina G procaínica, penicilina G benzatínica y penicilina B. Los resistentes a la penicilinasa está la oxacilina, la cloxacilina y dicloxacilina. Las aminopenicilinas de amplio espectro están la ampicilina, la amoxicilina, la ticarcilina y las de espectros extendidos, la piperacilina, la ticarcilina y la carbenicilina. Entonces, empezando con las generalidades de la penicilina, este es un antibiótico muy importante. Su origen es de sustancias producidas por un hongo del género Penicillium. Se obtienen antibióticos derivados del núcleo penicilínico y se puede administrar vía oral o parenteral. La vía oral se debe consumir 30 minutos antes de comer o 2 horas después de la misma. El metabolismo de la penicilina, se absorbe y se distribuye ampliamente por todo el cuerpo. Se alcanza concentraciones terapéuticas en tejidos y secreciones como el líquido sinovial, pleural y pericárdico. Elimina con rapidez la filtración glomerular y la secreción tubular renal. La vida media en el organismo es breve, entre 30 a 60 minutos. Empezando con las penicilinas naturales, tenemos que es un antibiótico bactericida de bajo costo. Las desventajas es la degradación por el ácido gástrico, destrucción por las betalactamasas y ocasionalmente reacciones de hipersensibilidad. Se administra vía oral o intramuscular. Entre las penicilinas naturales, como ya anteriormente mencioné, tenemos la penicilina G, benzilpenicilina. Esta es altamente activa contra bacterias de primera elección para tratar múltiples infecciones, especialmente activa para los siguientes gérmenes: cocos gram positivos, gram negativos, bacilos gram positivos, espiroquetas, anaerobios esporulados y anaerobios no esporulados. La vía de administración de esta es endovenosa y la dosis es de 100.000 a 250.000 unidades kilogramos día en intervalos de 4 a 6 horas. Dosis máxima al día son de 24 millones de unidades. La unión proteica es un 90%, metabolismo hepático menor del 30% y la vida media de 30 minutos. La penicilina G se distribuye en la mayoría de los tejidos y fluidos corporales, incluyendo pulmón, hígado, hueso, riñón, muscular, esputo, bilis, orina y líquido peritoneal, pleural y sinovial. También penetra en las meninges inflamadas y alcanza niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo. La penicilina B o fenocimetilpenicilina, la única vía de administración es oral, cubre gérmenes como estreptococos, neumococos, neisseria, estafilococos no productores de penicilinasa. La unión proteica es de un 80%, la biodisponibilidad de un 25% y la excreción es renal. La vía de administración es oral, la dosis es de 25 a 50 miligramos kilogramos día, intervalos entre 4 a 8 horas y la dosis máxima es de 3 gramos día. Tenemos la penicilina benzatínica o benzilpenicilina, idónea para una acción prolongada durante 2 a 4 semanas por inyección, especialmente activa para los siguientes gérmenes: Staphylococcus, Pneumococos, Neisseria, Carinebacterium, Difteriae, Treponema pallidum, estafilococos no productores de penicilinasa. La vía de administración es intramuscular, las dosis de 25.000 a 50.000 unidades kilogramos día, intervalos como dosis únicas y dosis máxima al día de 2.4 millones de unidades. Tenemos las penicilinas resistentes a las penicilinasas. Entre estas tenemos la meticilina, la oxacilina, la cloxacilina, dicloxacilina y naxilina. Solo para Staphylococcus aureus epidermidis, no resistente a metacilina. Carecen de actividad contra Listeria monocitógena o Enterococcus, son menos eficaces contra microorganismos sensibles a la penicilina G y no son útiles contra bacterias gram negativas.
Las penicilinas antiestafilocóccicas como la dicloxacilina o laxacilina. El anillo es resistente a la acción de las beta-lactamasa, indicando en infecciones por estafilococos, la unión proteica un 90%, metabolismo hepático en menos del 30% y vida media de 30 minutos. Las aminopenicilinas, estas presentan una actividad menor que las penicilinas G frente a cocos gram positivos. Son muy sensibles a la acción de la beta-lactamasa e ineficaces en la mayoría de las infecciones por estafilococos, como E. coli, Helicobacter pylori, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis y Haemophilus influenzae. Este está indicado en infecciones por vías respiratorias superiores que curan estos gérmenes que allí describo, o presenten sinusitis, otitis media, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, epiglotitis, infecciones de las vías urinarias por E. coli, meningitis o tratamientos combinados con ampicilina más vancomicina, más una cefalosporina de tercera generación, o infecciones por salmonela. Se debe indicar ampicilina a dosis alta, 12 gramos día en adultos. También son tratamientos para tratar infecciones por gram negativos, bacteriemia, neumonías, infecciones posquemaduras, infecciones de las vías urinarias resistentes a la penicilina G y la ampicilina, y las infecciones por pseudomonas. Es común en pacientes neutropénicos. Entre las aminopenicilinas entonces tenemos la amoxicilina, que es sensible a la penicilinasa del grupo de amplio espectro, cubre gérmenes gram negativos, gram positivos y otros, así como los menciono allí. La unión proteica es un 80%, biodisponibilidad un 25%, la excreción es renal. La vía de administración puede ser oral o endovenosa. La dosis de vía oral es de 50 a 100 miligramos kilogramo día en intervalos de 6 horas, dosis máxima de 3 gramos día. Y la endovenosa es de 100 a 200 miligramos kilogramo día en un intervalo de 4 a 6 horas con una dosis máxima de 12 gramos día. La ampicilina es sensible a la penicilinasa y de un grupo de amplio espectro, cubriendo los gérmenes que describo. La unión proteica de este es un 20%, biodisponibilidad de un 50% y la excreción es renal. La vía de administración, al igual que la anterior, es oral o endovenoso. La dosis de administración es de 50 a 100 miligramos kilogramos día en la presentación de vía oral, un intervalo de 6 a 8 horas y una dosis máxima día de 3 gramos, mientras que la vía endovenosa es de 100 a 200 miligramos kilogramos día cada 6 horas y una dosis máxima de 12 gramos día. El espectro extendido tenemos las carboxipenicilinas como la carbenicilina y ticarcilina. Estas presentan actividades frente a Pseudomonas aeruginosa, especies de Proteus resistentes a la aminopenicelinasa y son inactivos frente a la mayoría de los Staphylococcus aureus, presentes en actividades intermedias frente a Bacteroides fragilis. Cubre los gérmenes que menciono. Debemos tener en cuenta que la carbenicilina interfiere en la función plaquetaria y puede producir hemorragia. Tenemos las antiseudomonas, también son conocidas como ureudopenicilinas. Son activas frente a Pseudomonas aeruginosa y frente a Klebsiella pneumoniae. Tienen más actividad que las carboxipenicilinas. Entre ellas tenemos la ticarcilina, carbenicilina y la piperacilina. Estas están activas contra especies de pseudomonas y otras especies de gram negativo. Únicamente su vía de presentación es endovenosa. No sirve para la meningitis por no alcanzar concentraciones adecuadas y el costo del mismo. Los efectos adversos de las penicilinas tenemos alergias inmediatas, aceleradas o tardías. La gravedad es variable, que puede llegar hasta shock anafiláctico. Sin embargo, esto ha ocurrido en un 0,2% y puede provocar la muerte, y esto ha ocurrido en un 0,001% de los casos. Disbacteriosis, que el desbalance del equilibrio microbiano de la microbiota normal. Trastornos gastrointestinales, el más frecuente es la diarrea, ya que las penicilinas eliminan toda la flora intestinal, y sobrecrecimiento de algunas bacterias oportunistas u hongos.
Entre otros efectos adversos tenemos la resistencia. La administración repetida contra enfermedades menores favorece la aparición de esta. La toxicidad es renal, hepática, del sistema nervioso central. Puede producir miclonías, convulsiones clónicas y tónico-clónicas de extremidades que pueden acompañarse de somnolencia, estupor y coma. Puede producir aceleraciones de los glóbulos rojos como anemia, neutropenia y trombocitopenia. Empezando con las cefalosporinas, estos compuestos son relativamente estables en ácidos diluidos y resistentes a la acción de las penicilinasas. El mecanismo de acción de las penicilinas inhibe la síntesis de la pared, efectos bactericidas, menor sensibilidad a la beta-lactamasa, baja toxicidad y menos reacciones. Son considerados de primera línea en situaciones clínicas como neumonías, infecciones de piel y partes blandas, meningitis e infecciones hospitalarias. La farmacocinética se puede administrar de vía oral o parenteral, disminuye casi todos los tejidos se distribuye en casi todos los tejidos del organismo y se une a la proteína plasmática. Su metabolización es en el hígado y la eliminación a través de la bilis y orina. Las reacciones adversas pueden producir anafilaxia, broncoespasmo, urticaria, necrosis tubular renal, leucopenia, trombocitopenia y diarrea. Las contraindicaciones, alergia a las penicilinas. Esto se puede clasificar entre primera, segunda, tercera y cuarta generación. La de primera generación tenemos cefazolina, cefalexina, cefalotina, cefradina y cefadroxilo. Segunda generación tenemos el cefocitin, cefuroxima, cefaclor. Tercera generación tenemos cefotaxime, ceftriaxona, cefoperazona, cefizime y ceftazidime. Cuarta generación tenemos el cefepime. De las generalidades de las cefalosporinas de primera generación, estas están activas contra cocos gram positivos, estafilococos, estreptococos y algunos anaerobios. Algunos gram negativos como el E. coli, Klebsiella proteus y Moraxella catarrhalis. Vía de presentación oral o parenteral. Actúa eficazmente frente a neumococos, estreptococos, estafilococos aureus, E. coli, Proteus mirabilis. Secciones con enterococcus, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Staphylococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Su uso generalmente se usan como profilaxis antibióticos quirúrgicos, infección de piel y partes blandas, faringoamigdalitis y neumonía. Empezando con la cefazolina, tenemos que cierta actividad contra el género de Enterobacter, infección de vías urinarias, osteomelitis, infección de piel y partes blandas y tejidos blandos. Vía de administración intramuscular endovenoso, la dosis en adultos de 0,5 a 2 gramos cada 6 o 8 horas. Y en niños de 50 a 100 miligramos kilogramos día. Tenemos el cefadroxilo, las mismas indicaciones que la cefalexina, vía oral. En adultos 500 miligramos 1 gramo cada 12 horas y en niños 30 miligramos kilogramo día en dosis fraccionada. Tenemos la cefalexina, es menos activa contra estafilococos productores de penicilinasa, tratamiento de infecciones comunitarias leves a moderadas de piel o urinaria. La vía de administración oral, adultos de 251 gramos cada 6 horas y en niños 25 a 100 gramos kilogramos día en 4 dosis fraccionadas. Tenemos la cefalotina, esta no se absorbe en el tracto gastrointestinal, por lo que se utiliza por vía parenteral. Adultos de 0,5 a 2 gramos cada 4 a 6 horas y en niños de 80 a 160 miligramos kilogramos día. Tenemos las cefalosporinas de segunda generación. Entre las generalidades es más resistente a la acción de la beta-lactamasa, el espectro más amplio que las de primera generación, sin embargo menos activa sobre gram positivos, mayor actividad sobre gram negativo excepto pseudomonas, actividad sobre cepas sensibles a Enterobacter, Proteus, Klebsiella y Haemophilus influenzae. Entonces, entre los medicamentos tenemos la cefuroxima. Esta es útil en infección en el tracto respiratorio inferior por microorganismos productores de beta-lactamasa y en profilaxis de algún procedimiento de tórax.
La vía de administración parenteral oral y la dosis en adultos de 750 a 1.5 gramos cada 6-8 horas y en niños 75 a 150 miligramos kilogramo día. Tenemos también la cefocitina. Esta es menos activa que la cefalosporina de primera generación contra bacterias gram positivas, pero tienen más actividad contra anaerobios, sobre todo el B. fragilis. La aplicación especialmente es en tratamiento de determinadas infecciones anaeróbicas y aeróbicas y anaeróbicas mixtas. También en la enfermedad inflamatoria pélvica o en accesos pulmonares. Tenemos también el cefaclor. Este es útil en la otitis media, infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, infecciones cutáneas, urinarias y de tejidos blandos. La vía de administración oral, la dosis en adultos de 250 a 500 miligramos cada 8 horas y en niños de 75 a 150 miligramos kilogramo día. Empezando con las cefalosporinas de tercera generación, la generalidad es más resistente a la beta-lactamasa que los gram negativos, menos actividad contra gram positivo. Cruzan el líquido cefalorraquídeo excepto cefoperazona y cefizime. La ceftriaxona y cefoperazona se excretan por vía biliar y la precaución en lactantes menores. El cefizime viene como dosis única vía oral. La cefostaxima, tenemos que en tratamiento de la meningitis producida por Haemophilus influenzae, meningococo y enterobacterias, infecciones de piel y tejidos blandos, osteomielitis, vía de presentación es parenteral, dosis en adultos de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas y en niños de 100 a 200 miligramos kilogramo día cada 6 a 8 horas. Tenemos también la ceftriaxona. Esta viene vía parenteral, dosis de adultos de 1 a 2 gramos, 1 o 2 veces al día, en niños de 50 a 75 miligramos kilogramo día, en 1 o 2 dosis fraccionadas, niños con meningitis 100 miligramos kilogramo día cada 12 horas. Gonorrea no complicada vía intramuscular de 125 a 250 miligramos. Erradicar el estado del portador meningocócico, una dosis intramuscular y en adultos 250 miligramos y en niños 125 miligramos. Tenemos la ceftazidima para infecciones nosocomiales por bacilos gram negativos. Tienen actividad específica contra Pseudomonas aeruginosa. La vía de administración es parenteral en dosis en adultos de 1 a 2 gramos cada 8 o 12 horas y en niños de 30 a 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas. Tenemos las cefalosporinas de cuarta generación, mejor actividad contra gram negativo, incluyendo Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias, buena contra gram positivos, útil en neumonías, infecciones nosocomiales, infecciones urinarias de piel y partes blandas. Su uso como último recurso. En esta tenemos el cefepime. Es útil en infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo neumonías graves, infecciones del tracto respiratorio complicadas, incluyendo pielonefritis, tracto urinario, inflamación de la vejiga y riñón, septicemia y bacteremia. La vía de administración endovenosa en adultos, la dosis es de 1 a 2 gramos cada 12 horas. Vamos a comenzar con los monobactámicos. Tenemos el Astrionan. Solo es activo contra gram negativos aeróbicos. No se absorbe por vía oral. Su presentación es endovenosa. Buenas concentraciones en piel, pulmón, hueso y vías urinarias. Se puede combinar con clindamicina, penicilina semisintética, metronidazol y vancomicina. Alternativas para los alérgicos a las penicilinas. Tenemos también los betalactámicos, los carbapenémicos. Los betalactámicos que contienen un anillo betalactámico fusionado con un sistema de anillos de 5 miembros que difieren de las penicilinas debido a que este es insaturado y contiene un átomo de carbono en vez del átomo de sulfuro. Tiene un espectro
de actividad más amplio que la mayor parte de los demás antibióticos beta-lactámicos, incluyendo bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias y anaerobias. Carece de actividad frente al Staphylococcus aureus, resistente a la metilcilina, Enterococcus faecium y Corynebacterium haeckei. Los beta-lactámicos son especialmente resistentes contra la mayoría de los beta-lactamasas. Activan contra gram positivos, gram negativos y anaerobios. Administración vía endovenosa, son muy costosos. Entre ellos encontramos el imipenem, meropenem y ertapenem. Entonces, el imipenem se comercializa en combinación con cilastatina en fármacos que inhiben la degradación del imipenem por un dipeptidasa tubular renal. Tenemos también el meropenem, que es un derivado de tienamicina, no precisa la administración concomitante de cilastatina debido a que no es sensible a la dipeptidasa renal. Su toxicidad es similar a la del imipenem, excepto que hay menos probabilidades de que produzca convulsiones. Tenemos el ertapenem, que difiere de imipenem y meropenem en que tiene una vida media más prolongada que permite la administración una vez al día y que su actividad contra la Pseudomonas aeruginosa en especies del género Acinetobacter es menor que el imipenem. Su actividad contra microorganismos gram positivos, Enterobacteriaceae y anaerobios le confieren una utilidad en las infecciones intraabdominales y pélvicas. Entre los inhibidores de la beta-lactamasa no son antibióticos propiamente, se unen irreversiblemente con enzimas beta-lactamasa impidiendo que destruyan al antibiótico. Se utilizan en combinaciones con ampicilina, amoxicilina, piperacilina y ticarcilina. Este estudio fue realizado en Medellín, Colombia, en el año 2020 y fue publicado ahora en el año 2021. Trata sobre las reacciones adversas a los beta-lactámicos como una revisión del tema. Las reacciones adversas a los medicamentos son una de las principales causas de muertes en el mundo. Producen muchos ingresos hospitalarios y aumentan los costos de atención. Dentro de los medicamentos que más se asocian con estas reacciones están los antibióticos y de estos los más comunes son los beta-lactámicos, ampliamente utilizados en las instituciones de salud. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de las reacciones adversas a los beta-lactámicos son alergias dermatológicas, gastrointestinales, renales, hepáticas, neurológicas. Se realiza una revisión general de las reacciones adversas a estos medicamentos y se mencionan los distintos tipos de antibióticos beta-lactámicos con su clasificación y espectro de acción y más precisamente se especifican las distintas reacciones adversas por el uso de beta-lactámicos según el sistema comprometido. Debemos tener en cuenta que una reacción adversa es una respuesta nociva no deseada que resulta del uso de un medicamento que alerta del peligro de uso futuro, por lo que es importante tanto para el paciente como para el personal médico conocerla antes del uso de un tratamiento farmacológico prolongado. Los beta-lactámicos están entre los 10 fármacos más notificados como causas de reacciones adversas, además de ser la primera causa de alergia medicamentosa en el mundo. Nosotros en la revisión que realizamos anteriormente sobre los mecanismos de acción y los efectos adversos de los beta-lactámicos ya mencionamos todo y describimos cuáles son las más frecuentes, basándonos en este estudio. Sin embargo, este estudio concluye que el uso de los antibióticos es frecuente ya que las enfermedades requieren de su utilización como profiláctico o como tratamiento, a pesar de las reacciones adversas que pueden ocasionar.
Se deben conocer las reacciones adversas de los betalactámicos, permite hacer un uso más seguro, una vigilancia más estrecha, un conocimiento más rápido del inicio de las reacciones adversas y un manejo pertinente. El manejo adecuado de las reacciones reduce la morbilidad, el costo y los tiempos de la estancia hospitalaria. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz día.